¿Cómo es su nombre? Dayana Carmona. Toma asiento, por favor. Gracias. Bueno, mi nombre es Carmen María Tapia Ramos, soy la enfermera en turno, quien la va a atender. Cuéntanos cuál es su motivo de consulta. Tengo un dolor en la pierna. ¿Qué edad tiene? 22. ¿A qué se dedica? Soy trabajadora de aseo. ¿Tiene algún otro oficio aparte de trabajar? Soy estudiante. ¿Usted fuma? No. ¿Alcohol? No. ¿Está tomando algún medicamento? No, señora. ¿Ha tenido alguna cirugía alguna vez? No. ¿Su familiar es diabético, hipertenso? Sí. Señorita Diana, ¿hace cuánto le presentó el dolor? Desde esta mañana. ¿Cómo fue la aparición? ¿Dónde le duele? ¿Hace cuánto? Eso fue esta mañana, estaba trabajando. Me caí. Aparte de la sintomatología que está presentando, ¿qué otras circunstancias está presentando? Solamente mucho dolor a la hora de caminar. Señorita Diana, le voy a realizar un procedimiento, el cual su barbilla va a tocar el pecho. Usted me va a indicar si siente dolor en el momento de ir bajando o tocar el pecho. Signo de Neri. Colocamos al paciente en posición semi-forward y flexionamos la cabeza cuando él está sentado. Si el paciente refiere dolor, significa que esto es positivo. En caso de que no, será negativo. ¿Siente dolor usted, señorita Diana? No. Quiere decir que es negativo. Signo de Lancet. El paciente en descuido supino se le levanta la pierna cuando está estirada. Si el paciente refiere mucho dolor en la zona ciática, significa que es positivo. En caso de que no, será negativo. ¿Siente usted dolor, señora Diana? Sí. Quiere decir que es positivo. Signo de Bragar. Con la rodilla en extensión se flexiona la extremidad inferior sobre la pelvis. Si al flexionar el pie en estas circunstancias el dolor aumenta, indica una ciática. Por lo tanto, el signo de Bragar es cuando, además de hacer el de Lancet, flexionamos el pie e irradia dolor. ¿Siente usted dolor, señora Diana? Sí. Es positivo. Maniobra de Apley. Esta es la manera más activa y más rápida de valorar los arcos de movilidad. Colocamos al paciente en bipedestación y tocará los bordes superior e inferior del borde medial de la escápula. Maniobra de Spurling. Ponemos de manifiesto la compresión de la raíz cervical en los agujeros de conjunción. El paciente en sedestación y el explorador en bipedestación, giraremos la cabeza del paciente y haremos un poco de presión. Luego hacia el otro lado, nuevamente presión. En posición vertical realizaremos nuevamente presión. Y si el paciente refiere dolor, esto será positivo. En caso de que no, será negativo. Maniobra de Nasting-York. Se comprimen las venas yugulares, con lo cual se incrementa la presión intracraneal y hay aumento del dolor radicular. Prueba de Adam. El paciente en bipedestación y el explorador frente a él, el paciente flexionará su tronco hacia adelante. El explorador percibirá si hay disminución o ausencia del pulso. Puede ocultarse un soplo en el hueco subclavicular.
Signo de Schober. El objetivo es medir la movilidad de la columna vertebral lumbar. Colocamos entonces al paciente en bipedestación con las rodillas extendidas y el explorador posterior al paciente. Se debe realizar la apófisis espinosa de la vértebra sacra 1. Con 1 metro, marcaremos 10 centímetros en dirección craneal siguiendo la columna vertebral. En primer lugar, se le solicitará al paciente que realice una flexión anterior, con lo que la distancia entre los dos puntos deberá aumentar 5 centímetros. Y en segundo lugar, que realice una flexión posterior, con lo que la distancia inicial deberá cortar entre 1 a 2 centímetros. No alcanzar los valores anteriores es un indicativo de limitación de la movilidad de la columna lumbar, el cual el hallazgo es positivo, que puede ser por una patología infecciosa, por inflamatorias o también de tipo degenerativo. Prueba de Galway. Con este revisaremos si el paciente refiere dolor lumbar sin irradiación, es decir, una lumbalgia sin radiculopatía. El paciente en decúbito supino y el explorador con una mano debajo de la cadera. Realizaremos una extensión en la pierna. Si el paciente refiere dolor, significa que es positivo. ¿Siente algún dolor? Es positivo. Maniobra de pateo. Con este se explorará el músculo infraespinoso. Entonces el paciente en sedestación y el explorador en bipedestación lateral al paciente colocará una mano en el hombro y hará una extensión a 90 grados del brazo del paciente realizando una presión hacia abajo y el paciente una resistencia. En caso, el explorador realizará una presión hacia abajo y el paciente hacia arriba. Si el paciente refiere dolor, será positivo. En caso de que no, será negativo. ¿Siente algún dolor? No. Es negativo. Prueba de Geber. El paciente en bipedestación y el explorador en bipedestación se realizará una rotación interna resistida donde se explorará el músculo subescapular. En caso de referir dolor, será positivo. En caso de que no, será negativo. ¿Siente algún dolor? No. Es negativo. Test de Young. El paciente en sedestación y el explorador en bipedestación se realizará una abducción resistida. Coloca el paciente los brazos en un ángulo de 90 grados, con los pulgares hacia el suelo, mirando hacia el suelo. El explorador colocará las manos en la parte superior de los brazos y realizará una presión hacia abajo y el paciente hacia arriba. En caso de referir dolor, será positivo. En caso de que no, será negativo. ¿Siente algún dolor? Sí. Es positivo. Flexión resistida. Este sirve para explorar la porción larga del bíceps. Entonces, el paciente en bipedestación colocará sus brazos en la pared, flexionando los codos sin despegar los pies del piso. Esto realizará durante 3 segundos y se realizará 10 veces. Extensión resistida. El paciente en sedestación y el explorador en bipedestación, con el codo flexionado, se realizará extensión del miembro superior contrarresistida. El explorador realizará una presión interna y el paciente una presión externa. Con esto se explorará el músculo redondo mayor y el deltoide. Signo de Galeazzi. Con el paciente en decúbito supino y el explorador en bipedestación, exploraremos lo que es las luxaciones de la cadera. Flexionamos las rodillas del paciente, con lo cual el explorador mirará aspecto, la posición y posturas de las rodillas. Prueba de Ortolani. Con esto se revisará si hay reducción de una cadera luxada. Con el paciente en decúbito supino y el explorador en bipedestación, se coloca el paciente que esté relajado
Se explora primero una cadera y luego la otra. Las dos a la vez, no. El explorador flexionará las piernas contra la cadera. La mano del explorador se coloca sobre el trocante mayor y la otra sobre la rodilla. De forma suave se realizará la abducción y a la vez se empuja el trocante mayor hacia arriba con los otros dedos. En caso de escuchar un ruido como clop, será positivo, en caso de que no, será negativo. No se escuchó ningún ruido, así que es negativo. Prueba de Barlow. Con esto se observará si hay luxación de una cadera reducida. El paciente en decúbito supino y el explorador en bipedestación. Presionaremos las piernas del paciente. Haremos una pequeña abducción. Luego presionaremos contra el tronco. En caso de no escuchar ningún ruido, será negativo. En caso de que sí, será positivo. Prueba de Thomas. El objetivo de este test es valorar el acortamiento de los músculos flexores de la cadera de nuestro paciente y este estará en decúbito supino y nosotros en bipedestación lateral al paciente. Se solicita al paciente que se apoye en el borde de la camilla con la pelvis y se siente dejando una pierna fuera de la camilla, manteniendo la cadera contralateral al lado a valorar. Será positivo si el muslo contrario permanece por encima de la horizontal. En caso de que no, será negativo. Maniobra de Ehrings. Con el paciente en decúbito supino y el explorador en bipedestación, se presiona con ambas manos las espinas ilíacas anterior hacia afuera y hacia abajo. Prueba de Patrick o Faber. Vamos a valorar la musculatura aductora de la articulación sacroiliaca y sacrofemoral de nuestro paciente. Él se encuentra en decúbito supino y la fisioterapeuta en bipedestación lateral al paciente a la altura del muslo. El terapeuta flexiona la rodilla y llevando el meolo externo de la pierna por encima de la rótula de la pierna extendida a continuación de la mano caudal del terapeuta se coloca en la pelvis distal y la otra sobre la parte interna de la rodilla flexionada, ejerciendo presión en dirección hacia la camilla y se valorará midiendo la distancia de la rodilla a la camilla a ambos semicuerpos y será positivo cuando aparezca dolor o limitación funcional y se debe realizar un diagnóstico diferencial entre la patología sacroiliaca, la cosofemoral y posibles patologías lumbar. Prueba de Gailins. El paciente en decúbito supino y el explorador en bipedestación. El paciente flexionará la pierna y la sujetará con sus manos, mientras que el explorador hará abducción con la otra pierna. Si el paciente refiere dolor, será positivo, en caso de que no, será negativo. Test de témpano. El paciente en decúbito supino, con la rodilla extendida y cuádriceps relajado, con ambas manos rodeando por el miembro superior e inferior la rótula, el examinador comprime simultáneamente hacia el centro, centrando el líquido articular bajo la rótula en el caso de que esté presente. Luego, presiona con el índice la rótula hacia abajo en dirección al surco troclear. Este test es positivo si la rótula no tiene un tope firme al presionarla, sintiéndose una leve amortiguación dada por el líquido intraarticular. En caso de que no, será negativo. Signo de la ola o test de la ola. El paciente en decúbito supino con rodilla extendida, el examinador comprime el lado medial de la rodilla hacia proximal y lateral, empujando el líquido intraarticular en el caso que estuviera presente, manteniendo la presión por medial con una mano que aplica presión sobre la cara lateral de la rodilla, con la mano y con otra simultáneamente lo que hace es liberar la cara medial para poder observar si ocurre un aumento brusco del volumen
Y este test es positivo cuando hay reaparición del aumento en el volumen de la cara medial de la rodilla al aplicar presión lateral. En caso de que no, será negativo. Test del cajón. El paciente en decúbito supino y el explorador en bipedestación. Con este test el objetivo es valorar la estabilidad del ligamento cruzado anterior en la rodilla de nuestro paciente. Le colocaremos en decúbito supino con la cadera de flexión en 45 grados y la rodilla flexionada a 90 grados. El terapeuta o el examinador se va a sentar encima del pie del paciente y colocará sus manos en la parte posterior de la tibia. Realiza una fuerza en dirección ventral de la tibia. Es positivo pues si aparece un desplazamiento de la tibia en dirección anterior, y es negativo si sucede lo contrario. Signo del bostezo. El paciente en decúbito supino toma con una mano la porción distal de la tibia y con la otra sujeta la rodilla con su cara, por su cara medial. Entonces desplaza la tibia hacia medial contra la mano, realizando una maniobra de estrés-embargo. Sin embargo, se requiere aislar el ligamento colateral lateral del resto de las estructuras estabilizadoras de la rodilla, como un ejemplo los ligamentos cruzados que se deben realizar para esta maniobra con una flexión de rodilla. Debe estar en 30 grados.